El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle, narrado por la voz de Jack. Capítulo 1. Los heroísmos nos rodean por todas partes. Su padre, el señor Hangerton, era verdaderamente la persona menos dotada de tacto que pudiese hallarse en el mundo. Una especie de cacatúa pomposa y desaliñada, de excelente carácter, pero absolutamente encerrado en su propio y estúpido yo. Si algo podía haberme alejado de Gladys, era el imaginar un suegro como aquel. Estoy convencido de que creía, de todo corazón, que mis 3 visitas semanales a Los Nogales se debían al placer que yo hallaba en su compañía y, muy especialmente, al deseo de escuchar sus opiniones sobre el bimetalismo, materia en la que iba camino de convertirse en una autoridad. Durante 1 hora o más tuve que oír aquella noche su monótono parloteo acerca de cómo la moneda sin respaldo disipa la seguridad del ahorro, sobre el valor simbólico de la plata, la devaluación de la rupia y los verdaderos patrones de cambio. «Supóngase», exclamaba con enfermiza exaltación, «que se reclamasen en forma simultánea todas las deudas del mundo y se insistiese en su pago inmediato. ¿Qué ocurriría entonces, dadas las actuales circunstancias?» Le contesté que eso me convertiría, evidentemente, en un hombre arruinado, ante lo cual saltó de su silla reprochando mi habitual ligereza, que le impedía discutir en mi presencia cualquier tema razonable. Tras decir esto, salió disparado de la habitación para vestirse, porque iba a una reunión de masones. Por fin estaba a solas con Gladys, y había llegado la hora que decidiría mi suerte. Durante toda la velada me había sentido como el soldado que espera la señal que le ha de lanzar a una empresa desesperada, alternándose en su ánimo la esperanza de la victoria y el temor al fracaso. Ella estaba sentada, y su perfil orgulloso y delicado se recortaba sobre el fondo rojo de la cortina que había detrás de ella. Qué bella era. Y, sin embargo, qué distante. Éramos amigos, muy buenos amigos, pero nunca había podido pasar con ella de una camaradería similar a la que podía unirme a cualquiera de mis colegas periodistas de la Gazette. Una camaradería perfectamente franca, afectuosa y asexual. Todos mis instintos rechazan a la mujer que se muestra demasiado franca y desenvuelta conmigo. Esto no es ningún cumplido para el hombre. Allí donde surgen los verdaderos sentimientos sexuales, la timidez y el recelo son sus compañeros, como herencia de aquellos viejos y crueles días en los que el amor y la violencia iban con frecuencia de la mano. La cabeza inclinada, los ojos bajos, la voz trémula, el estremecido retroceso ante la proximidad de los cuerpos. Estas, y no la mirada atrevida y la respuesta franca, son las auténticas señales de la pasión. Me había alcanzado la corta experiencia de mi vida para aprender todo eso, o lo había heredado de esa memoria de la raza humana que llamamos instinto. Gladys poseía todas las cualidades de la feminidad. Algunos la juzgaban fría y dura, pero semejante pensamiento era una traición. Esa piel delicadamente bronceada, casi oriental en su pigmentación. Esos cabellos negros como ala de cuervo, los grandes ojos húmedos, los labios gruesos pero exquisitos. Todos los estigmas de la pasión estaban presentes en ella, pero yo era dolorosamente consciente de que hasta ahora no había descubierto el secreto que haría surgir esa pasión a la superficie. Sin embargo, fuera como fuese, estaba decidido a terminar con la duda y hacer que las cosas se aclarasen definitivamente aquella noche. Lo más que ella podía hacer era rechazarme, y era mejor ser rechazado como amante que aceptado como hermano. Hasta ahí me habían llevado mis pensamientos, y estaba ya a punto de romper aquel largo y molesto silencio cuando 2 ojos negros se posaron en mí, con expresión de censura, mientras la orgullosa cabeza se sacudía en un gesto de sonriente reproche. «Tengo el presentimiento de que te vas a declarar, Ned. Preferiría que no lo hicieses, porque las cosas son mucho más agradables tal y como están». Acerqué un poco más mi silla. «Pero, ¿cómo has sabido que iba a declararme?», le pregunté verdaderamente asombrado. «¿Acaso no lo saben siempre las mujeres? ¿Supones que hubo alguna vez en el mundo mujer a la que una declaración haya cogido por sorpresa? Oh, Ned, nuestra amistad era tan buena y tan placentera. Sería una lástima echarla a perder. ¿No comprendes cuán espléndido resulta que un joven y una muchacha sean capaces de hablar cara a cara, como nosotros lo hacíamos?» «No lo sé, Gladys. Verás, yo puedo hablar cara a cara con
con el jefe de estación. No puedo imaginar cómo se introdujo este funcionario en la conversación, pero el caso es que apareció haciéndonos reír a ambos. No me satisface en lo más mínimo. Quiero rodearte con mis brazos, apoyar tu cabeza en mi pecho. Y, oh Gladys, quiero... Al ver que yo me proponía poner en práctica algunos de mis deseos, ella saltó de su silla. «Lo has echado todo a perder, Ned», dijo. «Todo es tan bello y natural hasta que estas cosas ocurren. ¡Qué pena! ¿Por qué no puedes dominarte?» «No he sido yo quien lo ha inventado», me defendí. «Es la naturaleza, es el amor». «Bien, quizás sería diferente si amásemos los dos, pero yo nunca he sentido amor». «Pero tú tienes que sentirlo, tú, con tu belleza, con tu alma. Oh, Gladys, tú has sido hecha para amar, debes amar. Hay que esperar a que el amor llegue. ¿Y por qué no puedes amarme a mí, Gladys? ¿Es por mi aspecto o qué?» Ella pareció ablandarse un poco. Extendió la mano, con qué gracia y condescendencia, y empujó mi cabeza hacia atrás. Luego contempló mi rostro levantado hacia ella y sonrió pensativamente. No es eso», dijo al fin. «Como no eres uno de esos muchachos engreídos por naturaleza, puedo decirte confiadamente que no es por eso, es por algo más profundo». «¿Mi carácter?», asintió severamente. «¿Qué puedo hacer para enmendarme? Siéntate, discutámoslo». No haré nada si te sientas, de verdad». Me miró con recelo e incertidumbre, algo que me impresionó mucho más en su favor que su habitual y confiada franqueza. Qué bestial y primitivo parece todo esto cuando uno lo pone por escrito. Y quizá, después de todo, sea tan solo un sentimiento propio de mi naturaleza. De todos modos, ella volvió a sentarse. «Y ahora, dime, ¿qué hay de malo en mí?» «Es que estoy enamorada de otro», dijo ella. Esta vez me tocó a mí saltar de la silla. «No se trata de nadie en particular», explicó riéndose ante la expresión de mi rostro. «Solo es un ideal. Nunca he hallado la clase de hombre a que me refiero». «Háblame de ese hombre. ¿Cómo es? ¿A quién se parece?» «Oh, podría parecerse mucho a ti». «Bendita seas por decir eso». «Bueno, ¿qué es lo que él hace y yo no puedo hacer? Di una sola palabra, que es abstemio, vegetariano, aeronauta, teósofo, superhombre, y trataré de serlo yo también. Gladys, si solo me dieras alguna idea de lo que te agradaría que fuese». Ella rompió a reír ante la flexibilidad de mi carácter. «Bien», dijo. «Ante todo, no creo que mi hombre ideal hablase de este modo. Él sería más duro, más severo, y no estaría dispuesto a adaptarse tan fácilmente a los caprichos de una muchacha tonta. Pero, por encima de todo, tendría que ser un hombre capaz de hacer cosas, de actuar, de mirar a la muerte cara a cara sin temerla. Un hombre capaz de grandes hazañas y extraordinarias experiencias. No sería el hombre al que yo amaría, sino las glorias por él ganadas, que se reflejarían en mí. Piensa en Richard Barton. Cuando leo el libro que su esposa escribió acerca de su vida, comprendo el amor que sentía por él. Y el de Lady Stanley. ¿Has leído alguna vez ese maravilloso capítulo final del libro que escribió acerca de su marido? Esa es la clase de hombre que una mujer sería capaz de adorar con toda su alma, engrandeciéndose, en lugar de sentirse más pequeña a causa de su amor, porque todo el mundo la honraría como la inspiradora de nobles hazañas». Estaba tan bella, exaltada por el entusiasmo, que mis sentidos estuvieron a punto de quebrar el elevado nivel que hasta entonces había mantenido la conversación. Me reprimí con un gran esfuerzo y continué con mis argumentaciones. «No todos podemos ser Stanleys o Bartons», dije. «Además, tampoco se nos presentan tales oportunidades. Por lo menos yo nunca las tuve. Si se me presentasen, trataría de aprovecharlas». «Las ocasiones están a nuestro alrededor, sin embargo. El rasgo característico de esta clase de hombre a que me refiero es que son ellos quienes forjan sus propias oportunidades. No es posible retenerlos. Nunca me encontré con uno de ellos y, sin embargo, me parece que los conozco perfectamente. Estamos rodeados de heroísmos que esperan que nosotros los concretemos. Son los hombres quienes deben hacerlo y a las mujeres les está reservado darles su amor como recompensa. Fíjate en ese hombre francés que ascendió un globo la semana pasada. Soplaba un viento fortísimo, pero, como estaba anunciada su partida, insistió en remontarse. El viento lo arrastró a 1500 millas de distancia en 24 horas y cayó en el centro de Rusia. Esta es la clase de hombre a que me refiero. Piensa en la mujer amada por él.
en cómo la habrán envidiado otras mujeres. Esto es lo que me gustaría, que me envidiasen por mi hombre. Yo habría hecho lo mismo para complacerte, pero no deberías hacerlo simplemente para agradarme. Deberías hacerlo porque no puedes evitarlo, porque surge de un impulso interior, inherente a ti mismo. Porque el hombre que llevas dentro clama por expresarse de una manera heroica. Por ejemplo, tú me describiste, el mes pasado, la explosión en la mina de carbón de Wygang. ¿Por qué no descendiste para ayudar a esa gente, a pesar de la atmósfera deletérea? Lo hice. Nunca me lo dijiste. No valía la pena alardear de ello. No lo sabía. Ella me miró con mayor interés. Fue valeroso de tu parte. Tuve que hacerlo. Si uno quiere escribir un buen reportaje, tiene que estar donde las cosas suceden. ¡Qué móvil tan prosaico! Eso parece quitarle todo romanticismo. Sin embargo, cualquiera que fuese el motivo, me alegro de que bajases a la mina. Gladys me tendió la mano, pero con tanta gentileza y dignidad que no pude menos que inclinarme y besársela. Luego me dijo: me atrevo a decir que no soy más que una mujer tonta con caprichos de muchacha, pero es algo tan real para mí, algo que forma parte de mi ser de manera tan completa, que no tengo más remedio que seguir este impulso y obrar así. Si me caso, me casaré con un hombre famoso. ¿Por qué no?, exclamé. Son las mujeres como tú las que impulsan a los hombres. Dame una oportunidad y verás que sí la aprovecho. Además, como tú has dicho, son los hombres quienes deben crear sus propias oportunidades sin esperar a que les sean dadas. Fíjate en Clive, que no era más que un amanuense y conquistó la India. Por Dios, aún tengo algo que hacer en este mundo. Ella rió ante mi súbita efervescencia irlandesa. ¿Por qué no?, dijo. Posees todo lo que un hombre pueda desear. Juventud, salud, vigor físico, instrucción, energía. Al principio sentí que hablases de ese modo, pero ahora me alegro mucho, de que con ello hayan despertado en ti estos sentimientos. Y si llego a... Su mano se posó como tibio terciopelo sobre mis labios. Ni una palabra más, señor. Ya hace media hora que deberías haber llegado a la redacción para tus tareas de la noche, pero no tuve valor para recordártelo. Algún día, quizá, cuando hayas ganado tu lugar en el mundo, hablaremos de todo esto otra vez. Y así fue como aquella brumosa noche de noviembre me encontré persiguiendo el tranvía de Camberwell, con el corazón que parecía estallar en mi pecho y con una vehemente determinación de no dejar pasar ni un día más sin procurar alguna hazaña que fuese digna de mi dama. Pero nadie en este ancho mundo habría sido capaz de imaginar la envergadura increíble que iba a adquirir esta hazaña, ni los extraños pasos que habrían de llevarme a su concreción. Después de todo, el lector podría pensar que este capítulo inicial no tiene nada que ver con mi narración, pero esta no habría existido sin aquel, porque únicamente cuando el hombre se arroja al mundo pensando que el heroísmo lo rodea por todas partes, y con el deseo siempre vivo en su corazón de salir a conquistar el primero que pueda avizorar, es cuando rompe, como yo lo hice, con la vida acostumbrada y se aventura en el crepúsculo místico de la maravillosa tierra que encierra las grandes aventuras y las grandes recompensas. Heme aquí, pues, en la redacción de la Daily Gazette, de cuyo personal era yo un insignificante número, con la firme determinación de hallar aquella misma noche, si era posible, una empresa digna de mi Gladys. ¿Era crueldad rigurosa de su parte? ¿Era egoísmo que ella me pidiese que arriesgara mi vida para su propia glorificación? Tales pensamientos pueden asaltar a un hombre de edad madura, pero nunca a un ardoroso joven de 23 años, en la fiebre de su primer amor. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado. Para más, no te olvides de suscribirte y activar la campanilla, que te avisará cada vez que suba nuevo contenido al canal. Has escuchado la voz de Jack. Muchas gracias.